Oiga, yo nunca me voy a olvidar de aquel 20 de diciembre de 1960. Era cerca de la medianoche, compadre, aquel aeropuerto parecía una verbena. Era la hora en que salía el vuelo más barato para Nueva York. El vuelo de los que iban a trabajar. El vuelo de los que iban a apuntarse a una nueva esperanza. Y allí, en pocos minutos, me iba a encontrar con otro país. No con Nueva York, sino con mi propio país, flotando por las nubes. Todo junto, como una mana en busca de la tierra prometida. Iba a ser mi primer viaje en avión. Y toda la familia venía conmigo en el carro desde Arecibo para decirme adiós. ¿No se puede estacionar aquí, doña Noelia? Yo también iba en busca de la tierra prometida. No la de allá, sino la de acá. La mía. Pero mire, yo que soy la mamá, le estoy diciendo que... Señora, no puedo dejar pasar al niño sin identificación. ¿Pero qué identificación va a tener si es un nene? Si lo que tiene son 9 años, 9, 9. Tell him, how old are you? 9, Missy. 9. En guerra visa no muere gente. Así que yo le dije a mami que me preparara 2 docenas de pastelillitos de guayaba. Y ten cuidado con el abrigo ese, papi. Mira que si lo pierde, escucha, me lo va a estar cobrando hasta que me caiga muerta. Pues, Abuelito, tú vuelves. Pero claro que vuelvo, si yo lo que voy es a buscar a Tiolito, ¿cómo no voy a volver? encárgate bien del abrigo. Yo creo que todavía que deberíamos irnos contigo, Bert. No, pero ahora no se puede. Ojay. Dentro de 6 meses, cuando me estés saltando de American Money allá en la factoría, yo les mando los pasajes. Eso dijo el año pasado. Bendito sea Dios, doña Pelagia. Understand que allá la vida es cara. Compórtese, sabe, que ustedes aquí 3 hijas y una mujer encinta. Miguel, no aguanto más, Miguel. Te dije que fuera antes de salir. Pero si fui. Siempre es lo mismo, tú nunca me haces caso. ¡Qué chavienda! Ya puede abordar, que tenga buen viaje. Gracias, muchas. A la orden. Óigame, Dígame, señor. ese avión que llegó de Nueva York, ¿va a regresar con la misma gasolina? Ay, no, señor, acá le echamos otra gasolina. Tranquilo. Minga, los baños aquí estarán limpios. Por favor, yo me llamo Dominga. Dime Dominga. Ha sido posible gracias al esfuerzo de todo un pueblo y de la alcaldía que tuvo su iniciativa. Alcalde, ¿y cuánto tiempo tomó lograrlo? Mateo, mijo, tú no te preocupes, que cuando regrese yo te voy a dar trabajo en la carnicería. Mira, Mateo, aquí te traje una sorpresita para ti y para el padre. A la Mateo que te quiere entrevistar la prensa. Have a nice flight. Óigame, Dígame. los choferes que llegaron de Nueva York son los mismos que van a guiar el avión de nosotros. No, señor, no son los mismos. Es otro crew. ¡Felicidades! Está precioso, ¿verdad que sí? Ese color le queda bien. Ay, deje que la vean en Nueva York, Missy. Va a causar sensación. Los médicos que tú necesitas no están en Puerto Rico. Anda y tómate la pastilla. Tómatela. Gate 9, que tengan buen viaje. Gracias. ¿Vamos? Óigame, Dígame. Coopere con los necesitados. Oye, dile a la gente de Morton y Morton que nosotros tenemos el apoyo del gobierno acá. Sí, yo llevo los papeles de fomento y la carta de Moscoso. Y le dice también de que aquí no hay Trujillo, ni hay Batista que valga. Y que con el asunto este del TAE Session, el negocio es redondo. Tenga, No hay señora. caída. ¿Qué le vas a dar un peso? ¿Tú estás loco? Tú estás loco, chico. Venga, señora. Y Merry Christmas. Otra más, doña Dolores. Con esta van 4. Sonrían. Aguayo. ¿En qué les puedo ayudar? Hola, nosotros queremos ir a Nueva York. ¿Cómo no? No te me desanimes, hijo, que antes que te des cuenta vas a estar viviendo como un rey. Muy bien. Su pasaje, señor González. ¿Y a qué hora es que llegamos allá?
El avión aterriza en La Guardia a las 6:45 de la mañana. ¿Cómo que para La Guardia? Si yo pa' donde voy es para el Bronx. Cuídense, que ustedes son mis 5 manos derechas. Bye. Mira para eso. Vamos a salir y tu hijo no se preocupe. Mire, señor. Anuncia la salida del vuelo 1403 con destino a New York. Pasajeros, favor de pasar por la salida 9. Dime, Dominga. No seas tan moderna que los hombres no se miran así. No, ¿y cómo se miran? Esta no ha llegado a Nueva York y ya empieza a resbalar. No empuje, por favor. Que me dejan por una maleta. ¡Ay, perdón! ¡No empujen! ¡Ay, perdone, señor! ¡Qué barbaridad! Y que por una triste maleta que pesa mucho, dejan a uno. Good evening, sir. May I help you with that? No. please, El sir, saco could I- no. Gracias. Ay, si a mí se me quedó el cepillo de dientes. Mira, minga, le tocó en la cosita. Ave María purísima, pero si este avión viene abarrotado. Esto no ofrece seguridad, no va a arrancar ni a despegar nunca. Oiga, señora, arregle ese asiento. Llegamos. ¿Cómo vamos a haber llegado si no hemos salido? Con permiso. Ya. No fue revolución, mira que se era adelante. Good evening, ladies and gentlemen. On behalf of Captain Ronald McDowell and his crew, ¿Cómo que dijo que se llamaba el chofer? El capitán Ronald McDowell. Ay, gracias a Dios. Porque si llega a ser Rolando López o González, yo me apeo. ¿Qué estará diciendo la gringa? now take your seats as Mary Powell will demonstrate the procedures to follow in case of an emergency over water. Step 1. Lower the life vest over your head. Miguel, eso hay que ensayarlo. Janina, déjame concentrar. Draw the strap through the buckle and give it a firm pull.
I'll get that as soon as I have a chance, ma'am. Excuse me, missy. And what do you want? I think el mister calling you. Good evening, ladies and gentlemen. This is your captain speaking. Our destination tonight is LaGuardia Airport. And our estimated... And what can I do for you tonight, Mr. Colon? Could I have a glass of champagne, please? Fine. And you, sir? Ah, ¿qué dice? Que si quiere tomar algo. Un poco de agua, por favor, que hace un calor. Agua. Just cold water for him. Water him. Fine. I'll be right back. Oiga, a usted esa gringa la trate lo más bien, ¿ah? Es que yo tengo mis connections. Y para mí, el Atlántico es un charquito. ¿Este es su primer viaje a Nueva York? Óigame, Mi primer viaje a cualquier ¿usted ha montado un avión antes? No. Y no se aseguró. ¿De qué? Pero usted no sabe lo que es asegurarse. Pues mire, que si ahora este avión se escocota, su familia recibe una purrucha de chavo. Qué bien. Yo no tengo familia a quien dejarle. ¿Se puede quitar el abrigo y guardar el saco ese allá arriba para que esté más cómodo? No, es que este abrigo lo cogió en prestado mi hija para mí. Y me dijo que no lo soltara. Bueno, pues guarde el no, saco. Mire, para que este esté saco más... son las cosas. ¿El saco, no? Entonces es verdad que yo no se lo doy a nadie. No. Esto es una sorpresa que yo le llevo a mi hijo allá en Nueva York. Qué mujer inteligente es usted. ¿Y eso por qué? Porque le entra el idioma del futuro. Bob Márquez. Ah, mucho gusto. Yo soy la señorita Sandalia Serrano, directora del programa de inglés en el Departamento de Instrucción Pública. ¿Le puedo poner aquí la...? Sí. Gracias. ¿Cuántos años tiene? 1 para 2. ¿Y habla? Bueno, dice algunas cositas como dad, ma, you know. ¿Qué va a hacer? ¿Para dónde me lleva? Ahora sí. Ay, María, estos americanos son la changa, oiga. Muchas gracias. Para eso estamos. La verdad que yo creía que este viaje iba a ser peor, pero algo más bueno. Las maravillas de la civilización americana. Ah, Faustino Román. Orlando Colón. Oiga, perdona la interrupción, pero yo te lo conozco de algún sitio. No que yo sepa. ¿Coco Water? El coco sirve para todo. Bueno, nosotros cogemos y le sacamos el agua al coco y lo envasamos para los supermarkets americanos y allá, y la marqueta. Luego la pelusa la sacamos para usarla para bedding y esa la mandamos para Saratoga y Belmont. ¿Bedding? Sí, bedding. Eso es como un colchón de viruta para que los caballos se acuesten. Ay, que mucho se aprende con usted. Y lo que falta. ¿Usted no es del barrio? No, soy nacido y criado acá. ¿Y va para allá en asuntos de negocio? El American Dream. Sí, viaje de negocio. ¿Cómo le explico? Es que los americanos no sueñan así. No. ¿Y cómo es eso? Pues siendo. ¿Y cómo sueñan los americanos? Es que lo de los americanos es otra cosa. Ay, bendito, pero en algún momento los americanos tendrán que dormir. Ah, sí, pero ellos trabajan mucho y duermen poco. Ah, claro. Y nosotros los puertorriqueños trabajamos poco y dormimos mucho, ¿no? No, pai. Bendito sea Dios. No se me ponga así. Sí, usted sabe que no es para siempre. Es
que el primo Efraín dice que en Nueva York el trabajo sobra. Mire, yo me voy ahora y ya para el año que viene yo me habré ganado todo lo que necesitamos para salvar la casa. En Puerto Rico también hay trabajo. Lo que hace falta es gente para trabajar. Aquí lo que hay es una partida de vagos. Si estuviera viva tu mai, yo hubiese rompido la crisma a todos, empezando por tu hermano. Ay, tenga paciencia. Usted sabe que Eusebio es lento, pero él es buena gente. Paciencia. Yo tengo más paciencia que Job. Lo que no tengo es confianza. Con la Noelia tirando para un lado y tu hermana y su marido por otro, van a vender la casa antes de que tú hayas cruzado el charco. ¿Qué va, pai? Mire, para las navidades que viene ya verá que la tenemos salda. Lito, avanza, que ya nos vamos. Ya va. Bueno, me cuida los huellitos, ¿eh? En especial a Sarita y Panchito. ¿Oyó? Que me cuida tú, mijo, que dicen que ese frío mata a gente. Minga. Dominga. ¿Tú apagaste la plancha? No, yo no era la que estaba planchando. Ni yo tampoco. ¿Y quién era? Miguel. No, porque Miguel en casa no plancha. Miguelina, no grites. ¿Qué quieres que haga si está en el Jurutungo? Mira que se nos quema la casa. Yo la apagué, deja a tu hermana tranquila. Miguel la apagó. ¿Tú cerraste el portón? Yo lo cerré, Miguelina. Yo le puse el candado a la reja, yo le puse la tranca a la ventana, yo le eché agua a las matas, yo le dije a Titinoa que le echara el ojo a la casa. ¿Qué echa bien? Pero tú sabes lo que es eso, ¿ah? Que a mí, que me he pasado la vida luchando para poder dejarle algo a mi hijo, me venga a pasar ahora una cosa así. Ernesto, pero todavía hay esperanzas, porque si no, el doctor Yadró no nos hubiese mandado a buscar una segunda opinión, ¿no te parece? Y 6 meses son esperanza. Bueno. Diciendo esto, gritó con fuerte voz: Lázaro, sal fuera. Salió el muerto, ligados con fajas pies y manos, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: soltadle y dejadle ir. Amén, Padre, amén, amén. Alabado sea el Señor. Alabado sea, hijo. Y es ese mismo Dios, con esa misma mano, la que a través de la ciencia del hombre te devolverá a ti la vista. Recemos. Aquí lo traemos, ¡Bajad a ese hombre, por Dios! ¡Bajadlo! ¡Silencio, que estáis en la casa de Dios! ¡Vamos, callad, callad! de felicidad, Padre. Calla, calla. Hoy, a todos, nos inunda una gran alegría. Hoy, después de casi 4 años de esfuerzos, terminamos con la colecta para operarle los ojos a este manso, santo, buen hombre. Anda, Mateo, di algo, Mateo, di algo, vamos. Ay, padre, bendito, si está llorando de agradecimiento, padre. No llores, mijo, no llores, que te van a operar por cara, no llores. Ay, padre. Vamos, vamos. No llores, mijo, no.
A Ernestito en estos momentos lo que menos le importa es el dichoso negocio. Bueno, pues debería importar. Debería importarle. Porque bastante trabajo que me ha costado. Mira para allá, ni siquiera se presentó a despedirse. Anteayer mismo. 2 aviones chocaron en Nueva York. Mire, aquí está en el periódico. Además, yo lo oí en la radio. Y para colmo, con esas nevadas que caen por allá, esos aviones empiezan a patinar y entonces sí que estamos fritos. Mire, señor, hasta donde yo sé, la nieve es agua. Y el agua no le hace daño a nadie. Así que cójalo con calma. Está bien, está bien. Pero después que no digan que uno no lo Se advirtió, necesitan porque... 2 como usted para asustarme, ¿sabe? No creas que porque canto traigo el corazón alegre. Amame mucho que así amo yo. Yo soy como el pobre cisne. Ay sí, ay no. Yo soy como el cisne blanco y cuando canta se muere. Amame mucho que así amo yo. Yo soy como el pobre cisne, ay sí, ay no. Yo soy como el cisne blanco, que cuando canta se muere. Amame mucho que así amo yo, amame mucho que así amo yo. I got it. Ya sé de dónde lo conozco usted. Yo lo vi a usted en el periódico. Tú y 2 millones más. Eso es lo malo con este país, que no hay privacidad. ¿Qué es que le gusta a la gente, licenciado? Chisme. El chisme, el bochinche. El bochinche nada más no. El bochinche y adornado con cizaña. Imagínate que uno sale una noche, se da 3 palos con una mujer, y al otro día uno abre el periódico y resulta que lo han cogido a uno infraganti. ¿Qué? Con las manos en la masa. Ah. Y la masa, ¿eh? La mujer de un ñame con corbata de eso del Senado, ¿verdad? Ay, ¿dónde consiguió eso? Bueno, I have my connections. So tell me, you speak English? Yes, I do. Do you work there? Oh, yes, I go there all the time. I'm gonna close a deal there now. Ay, un businessman. Lo mío es construcción, traer capital a la isla. Inversionist. Investors. Yo soy directora del programa de inglés en el Departamento de Instrucción Pública y voy a un seminar del Bureau of Education donde van a haber representantes de todos los estados. Por eso digo, investors. Minga. Dime, Dominga. ¿Tú te acuerdas de la colcha? Claro que me acuerdo. I cannot believe these people. Oh, they have no manners. Sometimes it makes me ashamed that I am Puerto ¿Compraste la Rican. colcha que no era? Esta es la del águila, no es la del cisne. Es la del cisne. Pero, padre, ¿y si todo eso de Lázaro de estar muerto y todo eso, si todo eso eran embustes? Las sagradas escrituras de embustes. No blasfemes, hijo. No, padre, yo no digo que la Biblia mete embuste ni nada de eso. Yo lo que digo es, si por ejemplo el Lázaro este era un embustero. En primer lugar,
que nadie puede fingir por días y días su propia muerte. En segundo lugar, que si alguien puede engañar a los hombres, a Dios no lo engaña a nadie, porque Dios lo ve todo. De Sapo Julio fue el paitón. No miento en lo que le digo, que recibió su castigo por lavar un Viernes Santo. Convirtió su gozo en llanto, que convirtió su gozo en llanto, bajando al río a lavar. Sin saber que a su pesar, tarde se arrepentiría, por hijo un sapo tendría como castigo ejemplar. Que por hijo un sapo tendría como castigo ejemplar. Sí, señoras y señores, esta es la historia de la mujer que tuvo parto de sapo rubio como castigo ejemplar de Dios por haber lavado un Viernes Santo. Érase que a esta mujer a la que llamaban la Rosario Prieta, cuando no estaba con la Biblia bajo el sobaco, se la pasaba chismeando con cuantas mujeres encontraba en el río. Y no había cristiano que no se tropezara de frente con ella, sin andarse derechito, que allí mismito le echaba el primer fujú. Como el... Cambia el disco, ya, Mateo, cambia el disco. Muchachos, déjense de imprudencia. Que se dejen de imprudencia. Dejen a ese pobre santo quieto. No se deje desorientar, ciego. Dios me la cuide, Aquí doña tiene una Juaneca, Dios me la ayudita, cuide, Dios me la bendiga, Aquí doña tiene Clara. para sus cositas. Cuídese. Dios me la cuide, doña Jane. Aguánteme aquí, por favor. Aguante. Súbala. Mister, aguántame aquí. Hold it up. Sacaron vivo y que un nene. A un bebito Aguanta nada por más. aquí, por favor. Imagínense. Ajá. A un bebito entre 140 personas. Súbala. ¡Ahora fue! Súbala, súbala. ¡Nos estamos cayendo, señores! ¿Qué hacen ahí Esto no es sentados? nada más que el anuncio de la merienda. ¿Tú viste a ese hombre coqueteando con esa muchachita? Si esa nena tiene más de 15 años, yo soy Marilyn Monroe. Miguelina, no seas chismosa. Yo no soy chismosa, yo soy observadora. Bueno, pues observa, mira, el cisne. ¡Hombre, vénganos en tu reino! Así en la tierra como en el cielo, el pan nuestro de cada día. Danos de hoy. Ladies, y perdona will you please roll that thing up? Ladies, Siga adorando. we are trying to serve you La a hora snack. crítica ha llegado, señores. Oh, my Lord. Gracias, mi amor, por sembrarme esos 5 deditos en la cara. Qué barbaridad.
esta cucaracha verde que Ay, es? Miguelina, no escalves la comida. Es que eso no hay quien se lo coma. Cómetelo como si fuera un recaíto, un tomatito, un ajicito. Ay, tanto recadito que le echa Titino a la ¿Pero comida. qué hace? Miguel, baja la caja. Pero ¿y no era para el nene? Nos morimos de hambre de que a Nueva York baja la caja. Ay, Dios, qué chavienda. Venga. Qué pejiguera. ¿Y eso no era para el nene? Si es un chichín. Vete, ofrécele al señor cura y al ciego. ¿Se va a acabar? ¿Qué va? Si ese caldero no tiene fondo. Bueno. Me huele, pero no me sabe. Un arrocito con gandules, padre. Gracias, hija. Espera, hija, espera. Gracias. Y no te marches, hija. Deja ver. Deja ver lo que tenemos aquí. Piononos. Esa doña Ventura es un alma de Dios. Toma, toma, Mateo. Para ti, para mí. Espera, hija, espera. Toma. Y pásalos. Tengan y pásenlo. Gracias, ¿eh? Esto me lo dio Cecilia, la mujer del senador, para que me endulzara la vida en el destierro. Páselo. Muchas gracias, señorita. Muy amable. ¿Te gusta? No, señor, eso no está permitido. Tía, ¿oíste eso? Ay, Virgen, en las cosas que la gente mete a uno. ¿Qué parece ahí? So you want to make sure that the coffee is It's like a jungle out there. Yes? What happened? No, thank you, ma'am. Excuse me, sir. You cannot play with the plane. I mean, you cannot play in the plane. No, you have to sit down. They warned me it was going to be bad, but never like this. Kathy? Kathy, are you still in there? Ajá. Aquí tiene mi contribución para el party. Pero esto hay que acompañarlo con un coquito, ¿ah, Dominga? Yo que le dije Dominga, como a usted le gusta. ¿Ah? Coming through! Coming through! Excuse me. Coming through. Excuse me. Would you please get that whatever it is out of my face, please? Oh, grow up! You want one? No, thank you very much. Would you all just please sit down? Ojalá que esta no sea la última cena. No nos pasan ni en pintura. Bueno. ¿No te gusta mi arroz con salchicha? Dios se lo pague, doña Ventura. Usted es como mi imagen. No te preocupes, mijo, que mientras yo tenga a ti nunca te va a faltar que comer. Echa para acá, que te voy a servir otro poquito. Espérate, echa para allá. Ahí. El resto te lo voy a dejar para que te lo lleves por si te da hambre a la noche. Toma. Ahí. ¿Es esto?
Pero tú no has comido nada. Ay, Dios mío, bendito. Mira, comete un pedacito de este piojón. No, deja ya. Hay que seguir comiendo y tomando pastillas y yendo a médicos y total. Ay, por Dios, Ernesto. No seas así. Uno se mata trabajando para que el negocio sea algo próspero y ahora cuando empieza a tener auge viene un médico a decirme que... Ay, mira, yo me voy, Ernesto, porque es que ya estoy cansada de oírte decir lo mismo. Desde que estás sentado ahí, lo único que has dicho es que te vas a morir, que no quieres vivir más. No Pero puedo es más. que es una realidad, me voy a morir, acéptalo. Ernesto, es que si tú te vas, me quedo tan sola. Ni a ti ni a tus hijos les va a faltar nada. Así que deja de preocuparte. Qué egoísta. Que mucho ruido hacen los puertorriqueños, ¿eh? Hacemos. Es que si no hacemos ruido no nos hacen caso. Oiga, ¿de dónde es usted? Ay, pero no me digas usted que me hace sentir vieja. Perdón, pero ¿de dónde? Fíjate, eso es lo que yo quisiera saber. Este es mi primer viaje a Nueva York. Si dieran un premio a la más que va y viene, lo hubiera ganado hace rato. Oiga, ¿y se acostumbra al frío? Sí. A lo que no me acostumbras al prejuicio. Pero no me diga eso, yo que voy asustado. Si yo no te lo digo para que te asustes, te lo digo para que abras el ojo. Oye, ¿y aquí es que tú vas por Nueva York? Abrirme paso. Sí, pero abrirte paso ¿para dónde? Pues, no sé, ¿en Nueva York? ¿Y usted es de allá? Sí, se puede decir eso. Yo soy del barrio. ¿Y en qué trabaja? Yo soy taxista. Me conozco esa ciudad de Nueva York que la puedo guiar con los ojos cerrados. Oiga, a propósito, esto de... A ver, yo tengo una notita por aquí. Esto del South Bronx. Esto para allá como es. ¿Eso está lejos del Rockefeller Center? Sí, bueno, quedamos. Me imagino que sí, porque por ahí es que vive el primo mío y a él como que las cosas no le han ido muy bien. Además, el Rockefeller Center, eso es high class. Por ahí es que yo me quedo cuando voy para allá. Sí. Pues mire, el South Bronx, eso está caliente para allá. Pero las rentas son más bajas y hay mucho boricua. Es que ese es el problema con los puertorriqueños. Que no quieren hacer nada y quieren que todo se lo den. Mire ese primo mío. Ese primo mío no hace nada. Fíjese, a lo mejor, si usted quiere, yo lo podría contratar a usted para que me lleve a pasear por la ciudad. ¿Qué le parece? Claro. Para eso estamos los boricuas. Para ayudarnos. Ajá, mire, yo lo primero que quiero hacer después del meeting es irme a pasear por el Park Avenue. Después vamos a la Estatua de la Libertad. Y a Chinatown, que hay un restaurancito. Y después a patinar en el Rockefeller Center. A patinar en el Rockefeller Center. Caramba, yo llevo 10 años en la ciudad de Nueva York y yo nunca he tenido oportunidad de ponerme un par de patines. Es que ese es el problema con los puertorriqueños, que se quedan encerrados, amontonados y no hacen nada. Mire, hay que salir y experience las maravillas del American Dream. Maravillas del American Dream. Maravillas. Maravillas son los 3 años que yo pasé en una factoría arrancando etiquetas de botellas con las uñas, que por poco dejo los dedos, unos contrallados cubos allí. Pero es que a veces uno tiene que... Mire, compay. Yo llegué a la ciudad de Nueva York en el año 48, con la promesita aquella de que íbamos a encontrar trabajo seguro, y buena paga. Y no había trabajo, y no había paga. Hombre, pero las cosas cambian. Cambian. Y ese chorro asustado que está ahí, que van a recoger tomates y manzanas, Bueno, pero dan pa' más. Dan pa' más. Dan pa' más como yo daba pa' más. Un año lavando platos. 2 años en un laundry. Hasta que pedí un aumento. Entonces el dueño me votó. Porque entonces fue que descubrió que un speak
le espantaba a la clientela. 3 años arrancando etiquetas con las uñas. Y 3 años que llevo ahora de taxista. Fajado de campana a campana. Bueno, pero por lo menos uno echa para adelante desde abajo, ¿ah? Usted echó para adelante. Por lo menos allí siempre se progresa. No se progresa. Bueno, se progresa a veces. Pero es de garnata en garnata. No es patinando en Rockefeller Center. ¿Y todos los viajes son siempre así? Los de esta hora no fallan, y mucho menos en Navidad. Pero ¿a quién se le ocurre mandar a pedir un caldero de ajo con gandules desde Puerto Rico? A los que decimos que si cocinado con leña y cubierto con hojas de plátano sabe mejor. Yo hubiera pedido otras cosas. ¿Ah, sí? ¿Cómo qué? Yo hubiera pedido, por ejemplo, unos cuantos discos de Cortijo. ¿Y yo? Un cielo con estrellas. En Nueva York no hay estrellas. No, si hubieran, yo las habría visto. Y yo. Estamos todos. Muy bien. Ahora alguien me va a decir lo que está pasando. ¿Qué? Le comieron la lengua a los ratones. Faustino, Ajá. mira, en esta casa ya no cabemos. Y tú sabes que Leoncia va a tener otro muchacho. Ajá. Y pues, yo creo que ya es hora de vender. Sí, papi. El licenciado nos dijo que si entregábamos la casa nos reubicaban y nos dan una casa por familia. Y hasta nos sobraba un dinerito, don Faustino. Ah, sí. Qué bien. Es más, hasta podríamos comprar un carrito. Y si yo me hago chofer, pues... ¿Qué te vas a hacer chofer tú si tú nunca has dado un tajo en tu vida y tú no vas a empezar ahora? Y a que a tu hermano, que está por allá, por los Nueva York, no le han dicho nada. Bueno, papi, él ya vive por allá. Y los de allá no cuentan. Faustino, Ajá. óyeme, mira. Nos van a dar 2 casas. Una para Leoncia, Papuzo y los nenes. Y ellos se van a llevar a Eusebio con ellos. Y una para ti y para mí. Sí, papi, y a lo mejor en la otra casa tú tienes más espacio para tus cosas. Claro. Ah, no. Mira, yo no voy a seguir criando jueyes en esa casa. Estoy cansada de la miel de gallina y las pestes esas. Toma, firma eso. Yo no firmo nada. Hasta no hablar con Israelito. Aunque tenga que irlo a ver a New York mismo. Oiga, Missy, los baños en este avión están... ¿Por qué me lo pregunto? Ay, porque desde que salimos de San Juan me estoy haciendo nini. La felicidad suprema es orir. Bendición, Padre. ¿Qué digo yo? El problema no es solamente las infecciones, es la gente con quien a lo mejor va uno y se encuentra. Uy, las cosas que yo he visto en estos baños públicos, usted no se las puede imaginar. Excuse me. ¿Qué usted me dice de ese? Lo vi en el aeropuerto con la mujer así. Y una tribu como de 10 muchachitos. Desde que se montó en este avión, no ha hecho otra cosa que propasarse con la nena esa. Pero la nena no come cuento. Dominga. Ese nombre es precioso. ¿Quién se lo puso? Sería mi mamá. Yo se lo dije a mi hermana. Ten cuidado. Porque los hombres así, ella no me hace caso. Ella es muy moderna. Se hasta fuma.
Ay, ella es moderna. ¿Gusta? Y hay que No, pasar no, un gracias. calvario. Yo no soy amante al arroz con dulce. Tan feo que se ve una mujer fumando. Y usted me dice de una mujer en pantalones. Uy. Aquí donde usted me ve, yo soy un gambler profesional y tengo un socio en New York. Bueno, Atlantic City, porque hemos hecho unas conexiones con gente allá de primera. ¿Usted ve ese señor tan sandunguero? Ese es el del escándalo con el senador Beltrán. No, no puede ser. Ay, un hombre tan good looking. Esto me lo enseñó mi abuela. Ella me tomaba en su brazo y me acercaba a su pecho caliente. Entonces, poquito a poquito, me daba un poquito de ajo y otro poquito coquito. Ay, Dios mío. Pero si está borracho como una cuba. Eso es lo de él. ¿Usted no leyó en el periódico el episodio del restaurante? ¡Qué barbaridad! Y otro poquito. Un poquito de ajo. Ay, y dicen que esos hombres se agarraron a los puños por esa mujer. Los hombres. Ellas entraron a cantar. Dominga, por favor, no me haga un desprecio. Un poquito de ajo y un poquito coquito. ¡Divino! Padre Mateo. No. Gautier, hijo. Gautier. Eso, Gautier. Perdonando la indiscreción. ¿Usted cree que hay algo malo en que la gente se quiera? Desde luego que no, hijo. Siempre lo he dicho yo. Este pueblo ha dado una muestra de piedad que el Señor mismo no podrá olvidar jamás. No, padre, no. La gente es cruel. No digas eso, hijo. Hemos conseguido dinero suficiente para pagar todo lo de la operación. Y además, darle techo y comida y hasta un poco de ropa a ese buen hombre. Durante 3 años y 7 meses hemos estado ahorrando, haciendo colectas y recibiendo donativos de feligreses de todas partes de la isla. La verdad es que no puedes quejarte. Casa, comida, ropa y hasta un par de ojos postizos. $2,128, 2,148, 2,160. ¿Te pasa algo, Mateo? No. Es que estoy un poco cansado por el viaje, padre. No te preocupes, hijo. Allá nos esperan y apenas lleguemos vamos directo a la clínica. 2,188, 2,100, 208. El pastel es frío, empachan la gente. Tiene dos pasteles, de menos caliente. El pastel es frío,
Excuse me, sir. Señores, no ataquen, hermanos. No están invadiendo, protéjanse. It's all right. Calm down. Calm down. Did you see those things? They're enormous. They're huge. Don't worry, it's okay. You are with me now. It's okay. Oh, God. Oh, my God. Calma, calma, señores. No me griten porque si gritan es Oh, my peor. God. No griten. Un momentito que ellos están domesticados. Ellos no hacen nada, no hacen nada. Baja esa palanca, mira. Pero, ¿dónde se metió? Espérate. Sal de ahí, sal de ahí. Ahí. ¿A dónde cogió? Para allá. No, pero no me lo asuste, que yo lo cojo. Míralo. Le debería dar vergüenza. ¿Pero qué es lo que usted se cree? ¿Que esto es una guagua pública? Por eso es que estamos como estamos. Por eso es que a los puertorriqueños no nos respetan. Mire, yo traigo estos bueyes conmigo porque ellos son la esperanza de algo que nadie aquí entendería. Y nadie tiene que meterse en eso. Ni siquiera el presidente de los Estados Unidos, ni Muñoz Marín, gobernador de Puerto Rico. Mucho menos usted, que con todo su connection y su American Dream, ve 5 bueyes sueltos y se lo quiere caer el mundo. Ay, turulete, que el que no tiene vaca no bebe leche. Esta niñita quiere dormir en cuna, su padre que es carpintero, que le haga una. Su padre que es carpintero, que le haga una. Apartada soledad de nuestras almas se dieron cita tu ansiedad y mi inquietud, y saturados por la más divina llama. Diablos querrán ahora. Soy yo, doñita. Soy yo que vengo a entrar. Es un medio peso asfixiado. Le pago esta hora. Y cada sábado le lavo el atrio al cura. Y medio, hasta pagar lo que dicen que usted vale. ¿Cómo usted se llama? Cuco. ¿Y
¿Qué usted hace aquí? Vine con este medio peso, doñita. Yo no vendo dulce. Yo no quiero dulce. Pues yo no tengo nada para usted. Oh, sí. Dicen los que han venido que... Cosas que yo no voy a decir, pero cosas tan divinas que yo he mancado este medio peso porque tengo ganas del amor que dicen que usted vende. ¿Quién dice? Yo oí que mi pai se lo decía a un compay, que era de vino, que él venía de cuando en vez, porque era de vino. Ay, yo... Ay, Virgen. Ay, santa cachucha. Mire, usted es un niño. Esas son malas costumbres. Aquí viene todo el mundo, mi pai dijo. Usted es un niño. Yo soy un hombre. ¿Cuántos años tú tienes? 8 para 9. Mira, nenine, voy a llamar a tu país. No, mi pai no. Yo soy un hombre, doñita, yo no soy nena. Por favor, doñita. Yo soy un hombre. Yo no soy nena. Ay, Virgen, está bien. Estése tranquilo y véngase para acá. Ande, siéntese en mi falda. Pai decía que en la cama, doñita. La cama viene después. Cierra el ojito. Ay, turulete, ay, turulete, el que no tiene vaca no bebe leche. Ay, turulete, ay, turulete, el que no tiene vaca no bebe leche, no bebe leche. Carmen. Carmen. ¿Qué quieres? ¿Me vas a decir qué es lo que te pasa? Ernesto, yo te digo lo que me pasa. Yo siempre te he dicho lo que me pasa, pero tú nunca me oyes. Y eso es lo que me pasa. Yo no te oigo. Sí. Y por eso soy un egoísta, porque no te oigo. Sí. Yo, egoísta yo, que me he pasado la vida trabajando como un perro para ser un buen proveedor para ti y para tus hijos. ¿Tú me ves? ¿Tú te acuerdas de cómo yo era? Mis manos arrugadas. ¿Tú te acuerdas cómo eran mis manos? Chiquitita. Y todavía son chiquititas. ¿Y por qué no me lo dices? Cuando los niños eran pequeños, se enfermaban con pulmonía y tú en Arecibo trabajando. Y a Ernestito le daban en la escuela y tú por Lajas trabajando. Luego, los niños crecieron, se casaron. Y
Yo no sé, Ernesto. Yo veo que tú los miras, pero como si no los conocieras. Y a mí, tú llegas a la casa, ni me miras. Eso es lo que temo, estar sola. Ya, doñita. Ya, Coco. De vino, doñita, de vino. Que sí me acuerdo. Me acuerdo de más cosas de las que tú te imaginas. Ladies and gentlemen, we are experiencing some turbulence and a little rain, but there is no cause for alarm. Please fasten your seatbelts and remain seated until we land. I repeat, there is no cause for alarm, and there is nothing Esta maravilla aguantará ahora. ¡Nos vamos a caer, señor! ¡Sálvese el que pueda, que este es el fin del mundo! ¡Yo lo sabía! ¡Yo lo sabía! ¡Nos va a llevar 100 los tres! ¡Ay, Santa María! ¡Madre de Dios! ¡Ruega por nosotros! ¡Señores, nos lleva para adentro! Tan fácil que parecía cuando la americana se lo estaba poniendo. ¡Rosario! ¡Espectaculario! ¡Y 5 por un peso! Oh my God. Lady, wait. ¡Me lo aplasta! ¡Santa María, Madre de Dios! Güey. Para todos. La medallita San Cristóbal. Francisco. Ajá. ¡Un momento! ¡Que la salvación hay que pagarla! Nos están acortando los 6 meses. ¡Padre! ¡No nos abandone! ¡No, please! ¡Sentaos, hija! ¡Sentaos, por Dios! Padre, yo me quiero confesar. Dijo que no es el momento, hijo, por Dios. Digo que tú eres un buen hombre, anda. Vamos, eres... Padre, confiáseme. Está bien, no te pongas de malas. Veamos cómo era eso. Lo arreglamos. ¡Habla! Sí, muy bien, hijo. Adelante. ¿Qué veo, padre? Es un milagro. No, nunca he sido ciego. Ay, mi mujer que no quería volverme a ver. Ahora no tiene que preocuparse porque si vuelvo es embalsamado.
Hay que ganarse las habichuelas, Missy. Tía, recuérdese que la confesión es algo privado y confidencial. Thank you for your cooperation, ladies and gentlemen. We are now past the area of turbulence and will be arriving at LaGuardia Airport in a few minutes. No sé cómo alguien puede dormir con este ruido. Welcome to LaGuardia Airport, ladies and gentlemen, and good morning. The local time is 6:55 a.m., and we will be reaching the gate in a few minutes. Please remain seated with your seatbelts fastened until then. The captain and crew of Trans International Airways Flight 423 hope that you have enjoyed your time with us and will fly with us again. Oh, I almost forgot. The temperature in New York City is 10 degrees below zero. Freeze! Ladies and gentlemen, the airplane has not stopped yet. Please return to your seats. ¿Qué sit down y sit down? Yo no voy a sit down nada. 6 horas uno sit down. Y no, hombre, no. Ya yo llegué a New York, olvídese. Es más, para el avión o me tiro. No, hombre, no. Sit down y sit down. ¿Me busca mañana, entonces? A las 11 sharp, licenciado. Un momentito, le ayudo. Gracias. Bueno, ¿y va a quedarse aquí en Nueva York mucho tiempo? Bueno, no sé. Quizá un mes, un año. Todo depende. Usted sabe que nosotros siempre vivimos con la esperanza de que algún día se cumplan nuestros sueños. Y eso solo Dios lo sabe. Bueno, le deseo buena suerte. Gracias, don Tiburcio. Adiós. Hasta luego. Ha sido un placer conocerla, doña Miguelina. Ay, igualmente. Mucho gusto, don Miguel. Bueno, encantada, ¿eh? Muchas Acuérdense que vamos a estar cualquier cosita. 2 semanas vamos a estar en Queens. Ah, Qué gracias, bien, gracias. Que la pasen bien ustedes, ¿ah? Hasta luego. Bueno. Debe ser un frío pelú. Francisco, te espero el 24 en casa de Titi Olga. Allí estaré, Mariana. Sábado a las 8. Por lo menos allí se progresa. No. Se progresa a veces. Y es de garnata en garnata. No es patinando en Rockefeller Center. No, señor. Yo nunca me voy a olvidar de aquel 20 de diciembre de 1960. Ya era de madrugada. La hora en que llegó a Nueva York el vuelo barato de los que vienen a trabajar. El vuelo de los que vienen a empezar una nueva vida. El vuelo de los que vienen tras su última esperanza. Puertorriqueños que subirán cualquier noche de la semana a la guagua aérea para resolver a cualquier hora la necesidad urgente de volver.
Puerto Rico, patria mía. Me han venido a preguntar que si te voy a cambiar.